estaban, pues quienes están, acaban de ingresar, bienvenidos a la clase de lógica jurídica. Creo que a algunos de ustedes ya les había dado clases en el semestre pasado. Pues si no, me presento. Mi nombre es Javier Monterroso. Yo voy a ser su catedrático de este curso. Ya tengo varios años de impartir el curso de lógica jurídica en el quinto semestre, entiendo que están ustedes, ¿verdad? Y pues el método de la clase, somos poquitos, en la clase hasta ahora somos muy pocos, eso es bueno, eso nos permite más discusión, nos permite más participación también, nos permite ser un poco más personalizados en la impartición de la clase. Es parte de un proyecto, de un proceso que se está llevando a cabo en la facultad. Lo ideal, según los estándares de calidad para los cursos de licenciatura, es que no haya más de 50 alumnos por clase, ¿verdad? Pues hemos tenido clases donde hay más de 200 alumnos en nuestra facultad, que es una de las más grandes, más pobladas de la universidad, ¿verdad? Pero ahora, según el decano nos informaba la semana pasada, han abierto más secciones, aprovechando el tema de que estamos en la modalidad híbrida, ¿verdad? Eso permite que haya más salones ocupados, haya más posibilidad de personas de asignarse a otras secciones, para lo cual se ha balanceado mejor las clases. Todavía hay clases que tienen más de 100 personas, pero hay otras pequeñas como estas, donde esperamos unos 50 participantes tal vez, ¿verdad? Por lo menos en la clase ya hay más de 45 participantes y creo que va a crecer un poquito más todavía, ¿verdad? Claro que también tiene que ver con que pues algunos estudiantes le huyen a ciertos catedráticos, han tenido malas experiencias con algunos, ¿verdad? Y buscan siempre las referencias que les han dado, buenas o malas, de algunos otros catedráticos, ¿verdad? Creo que también eso pasa y por eso hay algunas secciones mucho más pobladas que otras. Hay catedráticos como que uno les huye, ¿verdad? Y creo que por ahí tenemos un par de ellos en nuestra sección. Veo algunas caras conocidas, ¿verdad? Me alegra mucho de tenerlos nuevamente como alumnos, y quienes no estuvieron conmigo el semestre pasado, pues el método de evaluación es el primer parcial, que vale 30 puntos, el segundo parcial, que vamos a tener un trabajo también de 10 puntos y tiene un valor de 30 puntos el segundo parcial, y el examen final con un valor de 30 puntos, ¿verdad? Entonces va a haber un trabajo de 10 puntos en el segundo parcial. Como somos pocos, pues eso puede hacerse un poco más digamos que eso va a ser muy bueno para nuestro curso de lógica jurídica. Los exámenes puede haber un poco más de desarrollo, puede haber un poco más de reto, tanto para mí para calificarlos como para ustedes para responderlos, porque no siendo tantos, podemos salir un poco del tema de la pregunta directa, y en el tema de lógica vamos a ver más argumentación, ¿verdad? Por ejemplo, que es uno de los temas más importantes de nuestro curso. Entonces, no tomo asistencia, ¿verdad? En el curso. Quien está interesado, pues está en el curso, y quien no, pues no, ya son adultos todos ustedes, entonces no ando tomando asistencia ni cuidando de quién tiene la cámara prendida, quién tiene la cámara apagada, ¿verdad? Entiendo que son los retos de la educación virtual, y quien tiene atención o tiene interés, pues está en la clase. Van a ver que si estudian, si ponen atención, van a ganar fácilmente mi clase. No usamos un libro, sino que usamos varios documentos que yo voy a ir subiendo a la clase de Classroom, ¿verdad? Porque son distintos documentos que se toman de distintos libros. Entonces, para que no tengan que comprar todos los libros, pues yo los voy subiendo, los escaneo y los voy subiendo a la página de Classroom. Igual las diapositivas también las subimos ya cuando vayamos acercándonos un poco a cada parcial. Entonces, eso es para que tengan claro esto. Pues no sé si tienen alguna duda, algo que haya dejado fuera de la metodología de la clase.
alguna pregunta que tengan. Nuestras clases son a la segunda hora, a las 2, ¿verdad? Si no, pues comencemos la clase de hoy hablando un poquito de la lógica y su importancia al futuro abogado después del derecho. Licenciado, muy buenas ¿Sí? noches. Disculpe la interrupción, solo con una consulta. Los exámenes serían siempre a hora de la clase, ¿verdad? ¿O tendrían algún cambio? Sí, son a la hora de la clase. Por lo general son a la hora de la clase y son presenciales, ¿verdad? Eso ha sido la lógica desde que se implementó el modelo híbrido. Si hubiera algún cambio, Excelente. igual se les informa antes. Ok, muchas gracias, Lick. Con gusto. Muy bien, entonces voy a comenzar a compartir una presentación que, como les digo, pues yo la comparto con ustedes ya cuando vaya a ser momento de la clase. Ahí creo que todos pueden verla, ¿verdad? Sí, Lick. Sí, licenciado. Sí, Por bien, favor, gracias. cualquier duda que haya, me pueden interrumpir, me pueden preguntar, o cuando yo abra el momento de preguntas y respuestas, también la pueden hacer cualquier duda que tengan, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien que quiere? ¿Alguien levantó la mano? No. Oí un ruido, como que alguien había levantado la mano. Creo que ya no van a ingresar más compañeros, entonces podemos ya iniciar con la presentación. Había visto que alguien había levantado la mano. Pues nuestro curso se llama Lógica Jurídica, pero vamos a comenzar con una pequeña introducción a la lógica general. Esto es porque, aunque varios de ustedes ya han tenido algún acercamiento a la lógica, sobre todo quienes son bachilleres, pues también tenemos en derecho varias personas que estudiaron perito contador o estudiaron secretariado, ¿verdad? Y ellos no tuvieron oportunidad de estudiar lógica porque no llevan el curso de filosofía, que es donde por lo general se ve la lógica en el bachillerato. Entonces, para que no se queden atrás ninguno de los compañeros y compañeras, pues también hacemos una pequeña introducción a la lógica general. ¿Qué es la lógica? Pues la etimología de la palabra lógica viene, como muchas palabras en español, del griego logos, que significa palabra o expresión del pensamiento. La lógica ayuda a expresar los pensamientos de una manera racional. Entonces tenemos que la palabra lógica proviene del griego, porque los griegos son los que desarrollaron el tema de la lógica. Y especialmente este personaje que tenemos aquí en la foto, que es Aristóteles, que vivió entre el 384 y el 322 antes de Cristo, considerado el padre de la lógica. El desarrollo que tuvieron los griegos, especialmente a partir de Aristóteles, con el tema de la lógica, es tan grande que después de 2300 años, sigue siendo la base sobre la cual se construye la lógica. Claro que se ha avanzado mucho más allá de lo que Aristóteles planteaba, pero sigue siendo la base los desarrollos que tuvieron los griegos hace tanto tiempo, ¿verdad? Hay aquí dos teorías. La primera es la que ve la lógica como una ciencia en sí mismo y la otra, la que ve la lógica como una parte de la filosofía o incluso hay quien dice que es una parte de las matemáticas. Ya sé que ahorita se me asustaron algunos porque todos piensan que en derecho no se va a ver matemáticas y es cierto, no vamos a ver matemáticas, pero el desarrollo teórico de la lógica incluye también el tema de las matemáticas, pero no vamos a llegar hasta ahí nosotros, hasta mezclarlo con el tema de las matemáticas, porque en realidad en la práctica no nos va a servir de mucho. Lo que les vamos a dar en este curso es intentar que sea lo más práctico posible, lo más útil para ustedes en el ejercicio de su carrera, ¿verdad? No acumular conocimientos solo por el mismo conocimiento, sino lo van a aplicar en la práctica. Podemos definir a la lógica como la ciencia que estudia el pensamiento humano, pero lo estudia desde la parte de su estructura o la forma del pensamiento humano. Y también si lo analizamos desde el punto de vista de que sea una ciencia independiente.
Ahora, si lo analizamos desde el punto de vista de que es parte de la filosofía, podemos definirla como la parte de la filosofía que estudia los pensamientos considerados en sí mismos, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Bueno, ¿estudiamos el pensamiento? Sí, pero no se estudia el contenido del pensamiento. Eso lo hace la psicología, ¿verdad? La psicología es la ciencia que estudia el pensamiento desde el punto de vista de las causas y condiciones que hacen posible el funcionamiento y el desarrollo normal del pensamiento. La lógica estudia el pensamiento desde el punto de vista de la estructura, ¿verdad? No se analiza el contenido ni por qué la gente piensa eso, sino lo que se estudia es si el pensamiento tiene un orden, si el pensamiento tiene una estructura adecuada, porque de esa estructura adecuada va a derivarse o no tiene sentido lo que esta persona está pensando, lo que esta persona está escribiendo, lo que está alcanzar la verdad por medio de un conocimiento inferido. Esto es, si de lo que ya sabemos podemos sacar conclusiones. Y esto lo podemos hacer si el pensamiento tiene cierta estructura. Eso es lo que estudia la lógica. Si su forma de pensamiento tiene una estructura determinada, si se deriva de las premisas que planteó, se deriva una conclusión lógica. Y si es lógica, es válida el pensamiento. ¿Por qué? Porque algo que es lógico significa que sigue las reglas de la lógica y de la razón. Entonces, la lógica puede ser aprovechada en varios aspectos de la comunicación, para la toma de decisiones, para el conocimiento humano, tanto en disciplinas científicas, tecnológicas y primordialmente en todas las abstractas y de pensamiento. Entonces, la lógica es una herramienta clave para todas las ramas del conocimiento humano, ¿verdad? Imagínense la medicina. Claro que los doctores utilizan la lógica. Claro que los agrónomos utilizan la lógica, los ingenieros utilizan la lógica. Y por supuesto que los abogados también utilizamos la lógica, porque la lógica lo que nos permite hacer es ordenar nuestros pensamientos y llegar a conclusiones válidas en base a una estructura que tenga el pensamiento, ¿verdad? Entonces, en el curso, lo que vamos a intentar es que ustedes, al terminar el curso, puedan ordenar mejor sus pensamientos para hacer una argumentación jurídica, para preparar un memorial, para resolver una situación. Que, como vamos a ver en el transcurso de la clase, hay una cantidad enorme de aplicaciones de la lógica al trabajo de los abogados, ¿verdad? Pues la relación entre lógica y derecho es una relación muy estrecha. Hans Kelsen, que es uno de los principales teóricos del derecho positivo, es uno de los padres del derecho constitucional moderno y en realidad del sistema positivista de justicia, que sigue siendo el que más se utiliza en Guatemala. Tiene un ensayo que se llama Derecho y Lógica. Lo vamos a compartir algunas partes de ese ensayo en el Classroom. Indica que entre los juristas es común encontrar la opinión de que entre la lógica y el derecho existe una relación especialmente estrecha, porque es una cualidad específica del derecho la de ser lógico. Eso se observa en la relación mutua de las normas jurídicas que se ajustan o conforman a los principios de la lógica. Cuando vemos el nombre de Hans Kelsen, casi inmediatamente pensamos en la famosa pirámide de las normas jurídicas, que a veces le decimos pirámide de Kelsen, aunque nunca la escribió Hans Kelsen, sino que un discípulo de Hans Kelsen basado en las ideas de Kelsen, pero en realidad él nunca planteó la pirámide, la famosa pirámide que miramos en Introducción al Derecho, ¿verdad? Sí hay ideas de Kelsen en esta pirámide. Una de las ideas es que la Constitución es la norma superior de un ordenamiento jurídico y que las leyes ordinarias
no pueden contrariar la Constitución, ¿verdad? Así como los reglamentos no pueden contrariar a una ley ordinaria. Entonces, eso es parte de la lógica. En la lógica se establecen jerarquías, se establecen precedentes. Algo va antes que otra cosa. En este caso, la Constitución plantea ciertas normas y las leyes ordinarias tienen que seguir las normas que plantean la Constitución. Por eso habla Kelsen de la relación mutua de las normas jurídicas. Tiene que existir lógica entre las normas jurídicas. Pero en ocasiones no se da, ¿verdad? En ocasiones una ley prohíbe una conducta y la otra ley la permite. Entonces, la lógica jurídica nos permite identificar qué hacer cuando hay antinomias o qué hacer cuando hay lagunas jurídicas, cuando hay una situación que no está prevista por ninguna ley. Entonces, usamos ciertos principios lógicos para rellenar ese caso, ¿verdad? Para resolver ese caso. Por eso es tan importante el manejo de la lógica en la labor del derecho, ¿verdad? Tiene que haber una lógica en el sistema jurídico. De lo contrario, sería un relajo, ¿verdad? Si hay normas que prohíben conductas y en otro lado la permiten, y hay normas de una jerarquía inferior que contrarían otras normas de jerarquía superior. Entonces, ¿a qué le hace caso la gente? ¿A qué le hace caso los jueces? ¿A qué le hace caso los abogados? Para esto hay sistemas, ¿verdad? Y vamos a ver estos sistemas en el transcurso de la clase. Además, los juristas prácticos, es decir, los abogados, los jueces, los fiscales, razonan y argumentan a partir de las normas. De manera que la lógica puede servir de ayuda para realizar argumentos correctos en este ámbito y evaluar los argumentos de los demás. Ustedes recuerden que al final la aplicación del derecho es en base a los argumentos que dan las partes, ¿verdad? En cualquier rama del derecho, familia, derecho penal, derecho laboral, derecho mercantil, derecho civil, en todo hay dos partes y las partes plantean sus argumentos. Entonces, ¿cómo vamos a analizar estos argumentos como jueces? ¿Cómo vamos a preparar estos argumentos como abogados o como fiscales? ¿Verdad? Tenemos que hacer uso de la lógica y nuestros pensamientos, ya sea que lo hagamos en forma verbal o que lo hagamos por escrito en un memorial, tienen que llevar un orden lógico. Tiene que haber premisas y tiene que haber conclusiones que se deriven de esas premisas, ¿verdad? Porque solo así vamos a poder convencer. Recuerden que el derecho es de convencer al juez, al final de cuentas, de que tenemos la razón. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con un argumento lógico, con un argumento que demuestre que nuestra visión del derecho es la adecuada, ¿verdad? Y eso solo lo vamos a poder hacer si tenemos cierto orden en nuestro pensamiento. Esto es algo muy importante porque permite ver si los argumentos son válidos o no, lo cual tiene gran relevancia al momento de un juicio y tomar una decisión. Al final, el juez lo que ve de sus argumentos, de los argumentos de un abogado, es si tiene lógica lo que este abogado le está diciendo, ¿verdad? Pensemos en un caso penal, ¿verdad? ¿Cómo va el Ministerio Público a acusar a alguien de un delito si esta persona no estaba en el país cuando pasó este caso? ¿Verdad? No tiene lógica. La persona, si no estaba en el país, no pudo haber cometido este delito. Claro, esto es muy, muy evidente que algo así no tendría lógica, pero vamos a ver casos donde se han dado este tipo de cuestiones, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda o alguien puso un comentario? Lógicamente, como actor material no, pero como intelectual sí. Claro, pero entonces tiene que haber, vamos a ver los diferentes elementos que tienen que darse para acusar a alguien que no está en el país de un delito, ¿verdad? Tiene que haber pruebas, por supuesto, tiene que haber argumentos, tiene que haber pruebas de que dejó encargado eso, de que pagó para hacer eso, una llamada telefónica, un correo, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que convencer al juez de que una persona, aunque no haya estado en el país, pudo haber cometido ese delito, ordenado a alguien que cometió ese delito, que cometiera ese delito, ¿verdad? Entonces tiene que haber un orden lógico de ideas. También para eso
tienen que haber pruebas. Y vamos a ver cómo las pruebas son parte de la misma lógica jurídica, ¿verdad? Una parte es la norma, otra parte son las pruebas y la otra parte son las conclusiones, los argumentos que ustedes utilicen, ¿verdad? Al final el juez lo que va a ver es si estos argumentos son válidos o no son válidos. No pudo convencer al juez de su posición. La otra parte usó mejores argumentos, tenía más pruebas, ¿verdad? O simplemente la interpretación que hizo de la ley es la adecuada. Entonces, al final de cuentas, el derecho es siempre una lucha entre dos partes que van a intentar convencer al juez, ¿verdad? Y en ocasiones esto se va a lograr convencer en base a los argumentos. Durante la clase vamos a ver los distintos tipos de argumentos que puede utilizar un abogado, sobre todo en el tema constitucional, pero también aplicable a el resto de áreas jurídicas. Vean, por ejemplo, este caso es un memorial, ¿verdad? Es un memorial. Al final tienen las peticiones. Todos los memoriales terminan con peticiones. ¿Qué está diciendo este caso, que es un caso laboral? Con lugar que se declare con lugar el presente recurso de apelación, revocando la sentencia impugnada y como consecuencia de ello declare sin lugar la solicitud de demanda ordinaria laboral de nulidad de contrato de servicios técnicos por simulación de la contratación laboral, reconocimiento de calidad de trabajador y pago de prestaciones laborales por despido directo e injustificado. Ustedes llevan laboral en este semestre, ¿verdad? Desde el semestre, laboral sí, uno. desde el semestre pasado llevaron laboral o este semestre es el primero que llevan laboral. No, este semestre se lleva uno y el siguiente el dos. Sí, pues. Bueno, entonces, vean que para mucha gente esto que estamos leyendo parece chino. No entiende nada de lo que está diciendo ahí. Una persona que no estudia derecho, lo que dice aquí en realidad no se entiende absolutamente nada, ¿verdad? Claro, el derecho tiene su propia lógica, tiene sus propios conceptos, tiene sus propias definiciones, ¿verdad? Recurso de apelación. Mucha gente no entiende qué es un recurso de apelación. Revocación de la sentencia impugnada. La gente no entiende qué es esto, ¿verdad? Y él, entonces, en el lenguaje jurídico, en la lógica jurídica, tiene sus propios conceptos, sus propias definiciones y sus propias reglas que vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Recuerden que hoy solo estamos dando una pequeña introducción. ¿Sí? ¿Alguien más quería comentar algo? ¿Alguien había levantado la mano? Yo, Nick, pero no, sigamos mejor porque si no olvides que de esto del contrato está muy bonito lo que dice, la simulación para evitar los pasivos laborales, me imagino. Ah, sí, claro. Le va a gustar el derecho laboral a usted porque le llamó la atención esto. Pero esto solo es un ejemplo de cómo se hacen algunas peticiones, ¿verdad? Y estas peticiones tienen que tener relación con lo que se mantuvo así diciendo el abogado en todo el memorial, ¿verdad? Este memorial tiene 10 páginas más o menos, ¿verdad? Y todo esto son argumentos para terminar con una petición. Y el juez tiene que valorar si acepta o no esta petición. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a revisar todos los argumentos que se plantearon en este memorial y después va a tomar en cuenta todos estos argumentos y lo que plantea la otra parte y va a ver quién tiene los mejores argumentos, quién tiene la razón, ¿verdad? Por eso el tema de la lógica es tan importante, poder expresarnos bien lo que queremos, poder sostener con argumentos claros, contundentes, nuestras peticiones, ¿verdad? Y esto tiene que ver con el tema de la lógica y la argumentación jurídica. Los argumentos del abogado pretenden convencer al juez. ¿Y qué es argumentar? Es estructurar un pensamiento, ¿verdad? Y el pensamiento, la estructura del pensamiento es precisamente lo que vemos en lógica jurídica, ¿verdad? Para esto existen una serie de reglas, ya que los argumentos tienen que ser razonables y servir para persuadir al destinatario, ¿verdad? Vamos también en algún momento de la clase a identificar falacias, que son cosas falsas que está diciendo alguien, que pueden estar revestidas y parecer a simple vista verdaderas, pero cuando las analizamos en su estructura, en su forma o en su contenido,
van a ser falsas. Entonces, los abogados usan muchas falacias. Por eso parte de la clase de lógica jurídica es saber determinar dónde están las falacias y no cometer nosotros falacias, ¿verdad? Sino que desarrollar pensamientos estructurados, ¿verdad? Esas reglas vamos a ir viéndolas alrededor de la clase. También argumentar implica estructurar una secuencia coherente de pensamiento. Actualmente se analiza la premisa mayor y la menor para obtener una conclusión. Y será externa cuando para validar, interpretar, se deba justificar la premisa mayor y la premisa menor con pruebas, ¿verdad? Al final puede ser casos de pleno derecho, nada más de interpretación jurídica, que no necesiten pruebas. Solo es explicar con nuestros argumentos lo que quiso decir la norma y cómo esto se aplica al caso concreto. Pero puede ser que en determinado momento sí existan pruebas. ¿Cómo vamos a meter las pruebas dentro de nuestros argumentos? Esos son temas que vamos a ver en el transcurso de la clase. Y la lógica y las decisiones judiciales, ¿verdad? La labor final del juez es aplicar el derecho a un caso concreto, con una explicación o una fundamentación del por qué toma tal decisión, ya que esta no puede ser arbitraria y siempre debe ser apegada a la norma de derecho. ¿Qué significa esto? Así como los abogados, para plantear sus argumentos, tienen que explicarlos bien en el memorial o en la audiencia, ¿verdad? Puede ser en un memorial por escrito o puede ser en una audiencia en forma oral. En ambos casos, el abogado tiene que explicar sus argumentos. Así también el juez tiene que explicar por qué llegó a determinada resolución. No puede nada más decir el juez culpable o inocente. El juez no dice nada más eso. El juez también en su sentencia establece todo un argumento de por qué llegó a esa conclusión y qué le creyó a un abogado, qué dio como válido a un abogado y qué no dio como válido, qué pruebas aceptó como válidas y qué pruebas no aceptó. Todo esto está también en una decisión judicial. En una sentencia también es un argumento lógico. Una sentencia es un documento, en unas ocasiones, las sentencias de la Corte de Constitucionalidad a veces tiene 40 páginas. Claro, vamos a analizar sentencias de la Corte de Constitucionalidad y vamos a ver que mucho de esto es explicar qué fue lo que dijeron las partes, ¿verdad? Pero hay otra parte donde sí la propia Corte, el tribunal, establece sus propios argumentos. Y ahí es donde también en las decisiones judiciales se utiliza la lógica, porque es la fundamentación. Argumentos, sí, pero en este caso, como son los jueces, se llama fundamentación. Expresa los motivos de hecho y de derecho en que basa la decisión, así como en la indicación del valor que se le asignó a los medios de prueba. Entonces, es un ejercicio lógico. Con esta pequeña introducción, lo que les quiero demostrar es todas las veces que ustedes como jueces, como abogados, como fiscales, van a utilizar la lógica, porque la lógica lo que les va a permitir es dar mejores argumentos, ¿verdad? Para convencer a los jueces. Esa es la labor del abogado, convencer a los jueces. Y la labor de los jueces es identificar quién de los abogados tiene la razón, ¿verdad? Y eso solo se va a poder hacer por medio de la lógica, por medio del proceso de pensamiento que nos lleva a las conclusiones y que nos lleva a tomar decisiones. Por eso la lógica y las decisiones judiciales van de la mano. Ahora, a pesar de que pareciera esto relativamente sencillo, vamos a ver muchos ejemplos, tanto de resoluciones como de argumentaciones, donde falta la lógica, ¿verdad? Y lamentablemente es muy común en el ámbito judicial, ¿verdad? De aquí la relación entre lógica y fundamentación. La fundamentación de la resolución judicial es lógica cuando es congruente. ¿Qué concrete con qué? Pues con los argumentos que presentaron las partes, ¿verdad? Las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar entre sí correlación y concordancia. Es decir, los juicios que contengan la fundamentación no deben oponerse entre sí, ya que si eso ocurre, se anulan automáticamente, ¿verdad? Si una parte dice que es culpable el acusado y la otra parte dice que es inocente, no pueden ambos tener la razón, ¿verdad? Uno de los dos tiene que tener la razón y el otro no, si no se anulan entre ellos. Vamos a ver este tipo de casos, vamos a ver los principios lógicos
que nos pueden servir para identificar en qué caso los argumentos son contradictorios. Porque puede ser que el mismo fiscal o el mismo abogado esté dando argumentos contradictorios. Asimismo, la fundamentación debe ser concordante, es decir, a cada afirmación o negación debe corresponder uno o varios elementos de prueba determinados, de los cuales se podrá inferir esa conclusión. Claro, puede ser que un mismo medio de prueba sirva para argumentar distintos hechos, ¿verdad? Pero por lo general, un medio de prueba sirve para determinados argumentos. Y por último, es verdadera la fundamentación, la resolución judicial, si busca basarse en elementos de prueba auténticos y no en elementos inexistentes o falseados, y lo que es peor, contrarios a la ley. Nuestro sistema jurídico es tal de que las decisiones judiciales son examinadas no solo por el juez que las emite, sino luego llegan las salas de apelaciones. ¿Y qué es lo que revisan las salas de apelaciones? Si la decisión judicial es lógica, si la decisión judicial está basada en derecho, si la decisión judicial está basada en las pruebas y si la decisión judicial tiene lógica en sí misma. Si en base a las pruebas y a los argumentos el juez tomó esa decisión, ¿verdad? Eso es lo que revisan las salas. Y luego ese trabajo que hacen las salas lo revisa luego, a veces en casación, la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y a veces se va este caso también a la Corte de Constitucionalidad. Entonces, un mismo caso puede pasar en el sistema guatemalteco hasta por un juez de instancia, 3 magistrados de sala, una cámara de la Corte Suprema de Justicia que son 4 magistrados de Corte Suprema, o si el caso es analizado en pleno por 13 magistrados de Corte Suprema de Justicia, y al final puede ser analizado, dependiendo del tipo de caso, por 5 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, o en algunos casos por 7 magistrados. Es decir, las decisiones judiciales en Guatemala, para que estén firmes, muchas veces pasan por una gran cantidad de personas que revisan las decisiones. ¿Y qué es lo que revisan? Si están fundamentadas, si tienen argumentos válidos, si tienen prueba, si están basadas en derecho. Y todo eso se deriva de cómo ese juez redacta su sentencia, cómo emite la sentencia, cómo fundamenta su sentencia. Si está muy bien fundamentada, así pase por 20 personas, se va a amar esa decisión. Ahora, si el juez presenta problemas en la fundamentación, puede caérsele en algún momento. Entonces empieza otra vez el caso desde un inicio. O se le da la razón a la otra parte, dependiendo. Pero así es en todas las materias. Es por eso que es tan importante la lógica jurídica para todas las materias del derecho, ¿verdad? Y para terminar, quiero darles un ejemplo. Esto pasó el día de hoy en el Congreso de la República, que han visto ya el zafarrancho que hay en el Congreso de la República, en el partido Voz y en el partido Semilla, ¿verdad? Me imagino que han visto esto en las redes sociales. Si no lo han visto, les invito a que vean las redes sociales, no solo por el fútbol o los chismes o las películas, no, sino que vean, ustedes como abogados tienen que estar enterados de lo que está pasando en el país. Bueno, ahorita se está discutiendo si el partido Semilla, la bancada del partido Semilla, es considerada como un partido, una bancada, o si van a seguir siendo independientes los abogados, los diputados que conforman la bancada Semilla. Esta es una decisión muy política, ¿verdad? Y no nos vamos a meter hoy a discutir si tiene razón o no la bancada Semilla. No vamos a ver el fondo del asunto. Lo que hoy quiero que veamos nada más es la lógica jurídica que están aplicando. La sentencia de la Corte de Constitucionalidad en este expediente del año pasado dice que la bancada del partido Semilla, Movimiento Semilla, está suspendida por parte de un juez. No vamos a entrar aquí a discutir si un juez puede hacer eso o no, ¿verdad? La Corte de Constitucionalidad ya dijo que sí puede hacerlo y tiene sus propios argumentos la Corte de Constitucionalidad. Lo que quiero llamar la atención hoy es esto que un abogado en las redes sociales llamó la atención, de ahí lo tomé. Dice, el numeral 3, se previene a los diputados al Congreso de la República ajustar el ejercicio de su actuar al principio de legalidad, ¿verdad? Cuando dice, se previene a los diputados al Congreso de la República,
ahí la Corte está usando una serie de conceptos jurídicos fundamentales en un tiempo universal. Cuando dice se previene a los diputados al Congreso de la República, significa todos los diputados del Congreso de la República, todos. Cuando dice los, aunque no diga todos los diputados, si dice solo los diputados, significan todos los diputados, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Viene el Congreso de la República y en su informe que le pide, la Corte de Constitucionalidad le pide un informe al Congreso a ver si en verdad devolvieron el estatus de bancada al movimiento Semilla, a pesar de lo que la misma Corte había dicho. Y vean los argumentos que están aquí remarcados en anaranjado, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí el Congreso, dice en el presente caso, con fundamento en los alegatos que presentan los postulantes, en el escrito que contiene la solicitud de asistencia para la debida ejecución del amparo, puede advertirse que las inconformidades versan sobre actos realizados por autoridad distinta a la autoridad impugnada y que constituirían actos distintos a los que fueron conocidos en la sentencia dictada en definitiva, dentro de la presente garantía constitucional, pues la naturaleza de las atribuciones y los actos que puede emanar de cada uno de los dichos órganos son distintos. ¿Qué está diciendo aquí el Congreso? Está diciéndole a la Corte, usted, Corte de Constitucionalidad, nos prohibió al Pleno del Congreso a que le diera el estatus de bancada a Semilla. Pero fíjese que no fue el Pleno del Congreso el que lo hizo, sino que fue la Comisión Permanente, ¿verdad? Es un órgano distinto. Pero no es cierto. En lógica jurídica no sería cierto. ¿Por qué? Porque aquí cuando dice la Corte los diputados, se refiere a todos los diputados. Así estén en el Pleno, así estén en Junta Directiva, así estén en comisiones, así estén en la Comisión Permanente, ¿verdad? Entonces, aquí vemos un ejemplo claro de cómo un argumento, en este caso el del Congreso, carece de lógica. Carece de lógica porque no está usando los argumentos jurídicos correspondientes para responder a la Corte, ¿verdad? No puede decirle, es que usted los prohibió, pero solo prohibió al Pleno. No dijo nada de prohibirle a la Comisión Permanente. Y aquí vamos a ver, cuando veamos los principios lógicos, como el a maiore ad minus. Si está prohibido lo más, está prohibido lo menos también. Si está prohibido al Pleno, está prohibido también para la Comisión Permanente, ¿verdad? Porque lo que rige para lo mayor, también rige para lo menor, ¿verdad? Esos son un tipo de argumentos que vamos a analizar y van a ver que mañana o pasado mañana la Corte de Constitucionalidad va a decir la bancada Semilla se queda sin ser bancada. Los diputados van a seguir siendo independientes. Claro, no solo por los argumentos lógicos, también hay argumentos políticos aquí que está usando la Corte de Constitucionalidad. Pero para defenderse, la Junta Directiva del Congreso no usó los argumentos lógicos adecuados. Entonces se va a caer ese tipo de argumentos, ¿verdad? Esta es parte de la importancia que tiene para el derecho tener lógica en los argumentos, ¿verdad? Por eso lo puse como ejemplo. Pero de ese caso se podría discutir bastante, ¿verdad? El problema es que ni siquiera ustedes pueden tener la razón en el derecho, el fundamento, la ley puede estar de su lado, pero si no utilizan los argumentos adecuados, no les van a resolver a favor, ¿verdad? Si ustedes no utilizan los argumentos en base a los principios lógicos, no, aunque tengan razón en el fondo, van a perder los casos, ¿verdad? Y eso es lo que intentamos en esta clase, darle las herramientas a ustedes para que puedan fundamentar bien los casos, para que cuando ustedes hagan un memorial, para que cuando ustedes hagan una solicitud, ya sea verbal o por escrito, tengan la técnica adecuada para, en base a los argumentos, plantear una solicitud que por lo menos esté bien estructurada, ¿verdad? Ya los intereses políticos que pueda haber detrás de un caso de este tipo o los intereses económicos que pueda haber en el sistema de justicia, pues ya se discutirán en otro momento, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Gracias, licenciado, todo muy claro, muy amable. Muy bien. Muy bien. Pues como es primer día de clases, quedémonos hasta ahí el día de hoy, solo esta pequeña introducción
de lo que se viene en la clase y el día jueves continuamos ya entrando en materia directamente de los principios lógicos, los conceptos, las definiciones lógicas. Muchas gracias, licenciado. Que tenga muy buena noche.